Imagina esto, hoy te acuestas con un sueldo de $150.000 al año como un ingeniero de software. Buen piso, buen coche, la sensación de que en el sector de tecnología siempre habrá trabajo, y menos de un año después estás viviendo en una caravana repartiendo comida por las calles de Nueva York y vendiendo tus cosas por internet para poder comprar comida. No es una película, es la vida real de Shaun, con 42 años y 20 años de experiencia en el sector, lleva más de 800 solicitudes de trabajo enviadas y casi nadie le contesta. Algunas de las pocas entrevistas que ha conseguido ni siquiera eran con humanos, sino con agentes de inteligencia artificial. Y te guste o no, lo que le está pasando a él es una pista adelantada de lo que puede venir para millones de personas. La gran pregunta de este vídeo es sencilla y brutal. ¿Cómo sabes si la inteligencia artificial está a punto de llevarse tu trabajo? ¿Y qué puedes hacer hoy para no convertirte en el próximo Shaun? Quédate hasta el final porque te voy a dar una checklist muy concreta para medir tu riesgo real y un plan en 5 pasos para pasar de me puede arrasar el gran desplazamiento a se usa la inteligencia artificial para que me necesiten más y no menos. Primero de todo, piensa en Shaun, un ingeniero de software, 2 décadas programando, sueldo de 6 cifras, y lo típico que se dice, si estudias algo de programación, tienes la vida resuelta. No era un novato, ya había sobrevivido a 2 crisis, la de 2008 y la pandemia. Y en las dos lo despidieron y en cuestión de meses encontró otro trabajo, hasta que llegó la tercera. En abril del año pasado lo vuelven a echar. La empresa en la que estaba había apostado por el metaverso y de repente el foco se mueve a otra cosa. Inteligencia artificial, agentes, modelos gigantes, todas las fichas del tablero se recolocan. Y Shaun piensa, bueno, no pasa nada, ya he pasado por esto, actualizo el CV, mando solicitudes y en unos meses estaré en otra empresa. Spoiler, no pasó. Hoy vive en una casa rodante, no porque sea su sueño de vida nómada, porque es lo único que se puede permitir. Para pagar gasolina y comida, hace repartos con aplicaciones tipo DoorDash y además vende cosas suyas en internet, portátiles usados, objetos de casa y lo que tenga en mano. Todo eso para ganar unos pocos cientos de dólares al mes, una fracción ridícula de lo que ganaba antes. Y aún así, él no es un hater de la inteligencia artificial, todo lo contrario, se define como un maximalista de la IA. Dicho esto, aprovecho para decir que en la descripción tenéis un ebook gratuito de inteligencia artificial y mi curso, así que echarle un vistazo. Dice, si la inteligencia artificial realmente puede hacer un mejor trabajo que yo, no voy a sentirme mal porque me haya reemplazado. Su problema no es la tecnología, es cómo la están usando las empresas. Porque en teoría la inteligencia artificial podría servir para que un equipo de 10 personas hiciera 1000 veces más. Pero en la práctica lo que están haciendo muchas compañías es, si un desarrollador con inteligencia artificial hace el trabajo de 10, me quedo solo con uno. Y el resto a la calle. Shaun lo llama el gran desplazamiento y dice que duele. El gran desplazamiento ya está en marcha, no es algo del futuro, ya empezó. Y aquí viene la parte incómoda y es que Shaun no es un caso raro, es un adelanto de lo que ya se está cocinando a gran escala. Y ahora vamos a esa parte. Mientras ves este vídeo, hay una estadística dando vueltas que casi nadie te está explicando bien. Solo en Estados Unidos, el 2025, las empresas han anunciado más de 1 millón de despidos. Exactamente 1.099.500 personas. Y octubre fue el mes más brutal de los últimos 20 años. En un solo mes han habido 153.000 recortes. De todos los sectores, tecnología, logística, energía, banca, retail, medios, consultoría, un poco de todo. Y aquí viene el dato clave, y es que a todos estos despidos, más de 48.000 se atribuyeron explícitamente a la inteligencia artificial, y más de 31.000 se anunciaron solo en octubre por inteligencia artificial y automatización. No hablamos de robots en fábricas hace décadas, hablamos de inteligencia artificial generativa, modelos de lenguaje, agentes que responden correos, escriben código, redactan informes y más. Mira algunos ejemplos, empresas tecnológicas que seguramente conoces. Amazon recortando miles de puestos mientras dice que la inteligencia artificial le permite ser más ágil. Microsoft y Meta reajustando plantillas y subiendo el listón de performance. Plataformas como Check reconociendo que la inteligencia artificial y menos tráfico desde Google han hundido parte de su negocio y con él cientos de puestos. Consultoras gigantes. McKinsey, por ejemplo, ha eliminado alrededor de 200 roles tecnológicos internos que no son consultores de cara al cliente, son roles de soporte, back office, tecnología interna, que ahora dicen que pueden hacer con inteligencia artificial. Compañías de logística como la UPS planea recortar 20.000 empleos mientras automatiza centros y reduce dependencia del trabajo humano. El motivo número uno de despido sigue siendo recorte de costes, pero la inteligencia artificial ya es el segundo motivo más citado. Y ojo con esto, porque aquí se mezclan dos cosas. Despidos realmente causados por inteligencia artificial, por ejemplo, empresas que automatizan atención al cliente y ya no necesitan a decenas de personas contestando tickets, o compañías que reemplazan parte de su equipo de soporte interno por agentes que gestionan documentación, contratos y informes. Y la AI washing, que es echar la culpa a la inteligencia artificial cuando también hay otras razones, como sobrecontratación después de la pandemia, miedo a la economía, a las tarifas, a tipos de interés,
inversiones masivas en centros de datos y chips que obligan a recortar en otras áreas. Decir, es por la inteligencia artificial suena moderno y convincente para inversores, pero para quien se va a casa con una caja de cartón, da igual si el PowerPoint del jefe decía inteligencia artificial o recorte de costes. La sensación en la calle es otra. Están usando esto para echar a gente. Entonces surge la duda. ¿Es verdad que la inteligencia artificial ya puede hacer tantos trabajos o es solo una excusa? Y la realidad es menos cómoda de un sí y un no, porque la respuesta es que ya puede hacer mucho más de lo que crees, pero todavía no lo están usando a tope en todas partes. Y esto abre otra pregunta. ¿Tienes tiempo de reaccionar o el reloj ya va tarde? Vamos a ver lo que la inteligencia artificial sabe hacer y lo que aún no. Así que vamos a aterrizar esto. Un equipo de MIT ha creado algo que llaman una especie de gemelo digital del mercado laboral de Estados Unidos. Han simulado más de 150 millones de trabajadores con 32.000 habilidades distintas en casi 1.000 tipos de trabajos, y han comparado estas tareas con lo que la inteligencia artificial puede hacer ya hoy con la tecnología actual a un coste razonable. El resultado, la inteligencia artificial ya es técnicamente capaz de realizar tareas equivalentes al 11,7% del mercado laboral. No solo podría algún día, sino que ya puede. Y a un precio que compite con el salario humano. Eso equivale más o menos a 1,2 billones de dólares en salarios. Pero aquí está la clave. Ese 11,7% no significa que mañana el 11,7% de la gente se quede en la calle. Significa que desde el punto de vista técnico y económico, la inteligencia artificial ya puede hacer esas tareas. Otra cosa es que las empresas lo sepan, se atrevan y decidan hacerlo de forma agresiva. De momento, ¿dónde se ve más fuerte el impacto? Pues sobre todo en tareas cognitivas que son repetitivas y de alto volumen, como escribir y revisar textos, resumir documentos, redactar borradores de contratos o informes, hacer análisis básicos de datos, escribir o revisar código estándar, generar contenidos que antes hacía un equipo junior. No hablamos de reemplazar a todos los médicos, hablamos de quitar piezas concretas de muchos trabajos. Y aquí viene un punto que casi nunca se explica bien, y es que tu puesto de trabajo es un título, tu trabajo real son tareas. Y la inteligencia artificial no se pregunta, ¿voy a reemplazar al puesto analista de marketing? La inteligencia artificial se pregunta, ¿puedo hacer estas 10 tareas que ocupan la mayor parte del tiempo de esta persona? Y hay tres grandes tipos de tareas. Tareas 100% automatizables hoy, como redactar un correo, traducir un texto, resumir un artículo de 20 páginas, escribir un primer borrador de un post, proponer variantes de un anuncio, generar códigos boilerplate. Tareas mixtas, inteligencia artificial más humano, analizar datos con contexto de negocio, adaptar un texto a una audiencia específica que tú conoces bien, diseñar una estrategia a partir de informes, preparar una negociación importante con un cliente. O tareas difíciles de automatizar, como persuadir a alguien en una reunión en directo, liderar un equipo con conflictos reales, cuidar a un paciente en persona, hacer un diagnóstico físico complejo, reparar algo en el mundo real con tus manos. El problema es cuando tu jornada está llena sobre todo de cosas del primer tipo. Y ahí es donde entramos tú y yo ahora mismo. Y es que estás en la mira de la inteligencia artificial, pues vamos a hacer una mini auditoría juntos. Si puedes, coge papel y boli o abre una nota en el móvil, y si no, hazlo mentalmente, pero haz. El paso uno es piensa en tu semana típica de trabajo, no en tu título. En lo que realmente haces. Haz una lista de tus 10 tareas principales. Por ejemplo, si eres programador, escribir nuevas funciones, corregir bugs, revisar códigos de otros, escribir documentación, reuniones en producto, etc. Si eres marketer, redactar emails, crear copies para anuncios, analizar campañas, preparar presentaciones. Si eres atención al cliente, responder tickets, llamar a clientes, actualizar las bases de datos. Hazlo a tu manera. El paso 2, ahora, cada tarea pregúntale a un modelo tipo ChatGPT o una inteligencia artificial actual si ya podría hacer esta tarea razonablemente bien con algo de supervisión. Si la respuesta es sí, marca esa tarea con una A. A de automatizable hoy. Si la respuesta es podría ayudar, pero necesito estar yo muy encima, marca M. M de mixta. Y si sientes que la inteligencia artificial ahora mismo poco puede hacer ahí, marca una H de humano. Paso 3. Cuenta cuántas A, cuántas M y cuántas H tienes. Si más del 50% de tus tareas son A, estás en la zona roja. No significa que mañana te echen, pero sí que tu puesto es muy tentador para una empresa que quiera recortar usando inteligencia artificial. Si tienes entre un 30 y un 50% de tareas A, significa que estás en la zona amarilla. Hay riesgo, pero también una oportunidad enorme si tú mismo te conviertes en la persona que domina la inteligencia artificial en tu puesto. Y si menos del 30% son A, estás en la zona verde. Por ahora, tu riesgo de sustitución total es menor, pero la inteligencia artificial igual va a tocar muchas tareas de tus M. Si estás empezando a sudar porque tu lista tiene muchas A, bien. No porque quiera asustarte, sino porque ahora mismo estás por delante de millones de personas que siguen diciendo, va, esto es humo. Y la buena noticia es que el siguiente paso no es rezar, es actuar. Así que te voy a dar un plan de 5 pasos. Vamos con lo que te prometí al principio. Un plan de 5 pasos para no convertirte en la próxima víctima del gran desplazamiento. El paso 1 es un mapa de riesgo personal.
Ya tienes tu lista de tareas con A, M y H y este es tu mapa de riesgo. Ahora hay un pequeño ajuste. Ordena tus tareas de más tiempo a menos tiempo. Si descubres que el 70% de tu jornada lo ocupan tareas A automatizables, es como si tu casa estuviera construida en una playa donde la marea está subiendo. Tu primer objetivo es claro, reducir el porcentaje de tiempo que dedicas a tus tareas automatizables y aumentarlo en tareas más mixtas y humanas. No hace falta cambiar de profesión mañana, hace falta cambiar qué haces dentro de tu profesión. Paso 2. De amenazado por la inteligencia artificial a jefe de orquesta de inteligencia artificial. Si tu trabajo tiene muchas tareas, automatizable, tienes dos opciones. Ignorar la inteligencia artificial y esperar a que decidan por ti, o convertirte en la persona que mejor sabe usarla y dirigirla en tu equipo. La segunda opción es mucho más interesante. ¿Qué significa ser jefe de orquesta de inteligencia artificial? Significa que dejas que la inteligencia artificial haga el trabajo pesado, primeros borradores, resúmenes, traducciones, tests, etc. Y tú te ocupas de lo que la inteligencia artificial aún no sabe hacer bien. Decir que es útil y que no, darle contexto, corregir, conectar ideas, hablar con personas. Ejemplos rápidos. Pues si eres programador, empiezas a usar la inteligencia artificial para generar funciones repetitivas, pruebas unitarias, documentación. Pero tú te centras en diseñar arquitectura, en entender negocio y en revisar la calidad. Si eres copywriter o marketer, usas la inteligencia artificial para generar 20 versiones de un titular, pero decides cuáles tienen sentido para tu audiencia y tu marca. Usas la inteligencia artificial para analizar datos de campañas, pero tú eliges la estrategia. ¿Eres de atención al cliente? Dejas que un chatbot resuelva las dudas sencillas y tú te vuelves especialista en casos complicados, en clientes VIP, en situaciones emocionales donde una máquina no llega. El objetivo es simple, que tu jefe, actual o futuro, te vea como la persona que multiplica al equipo con inteligencia artificial y no como alguien que podría ser reemplazado por ella. Y el paso 3 es ampliar tu portfolio hacia tareas humanas. La inteligencia artificial está empujando el valor hacia dos lados. Muy arriba, estrategia, creatividad, decisiones, relación humana, o muy abajo, trabajos manuales, físicos, cercanos al terreno. Lo que se está quedando en medio y no se mueve corre más riesgo. Pregúntate, ¿qué podría hacer yo en mi sector que implique más trato con clientes, más decisiones, más liderazgo y más creatividad? Hablar más con negocio, participar en diseño de producto. Si eres marketer, puedes entrar más en estrategia de marca, entrevistas con clientes, investigación cualitativa. Si estás en finanzas o legal, pues puedes pasar de rellenar formularios a revisar casos complejos, estar en conversaciones clave con dirección. Cuanto más te acerques a tareas donde la confianza, la negociación y la responsabilidad importan, más difícil es que alguien diga esto que lo haga la inteligencia artificial y reducimos plantilla. También, como paso 4, puedes elegir bien dónde trabajas. No todas las empresas van a usar la inteligencia artificial igual. Hay compañías que ya están diciendo claramente vamos a usar la inteligencia artificial para recortar al máximo, que esas son fábricas de futuros Shaun, y hay otras que están hablando de la inteligencia artificial como una forma de potenciar a sus equipos, no de recortarlos a cero. Cuando mires ofertas, fíjate en cómo hablan de la inteligencia artificial sus directivos, si invierten en formación para empleados, si contratan perfiles nuevos alrededor de inteligencia artificial o solo recortan. No siempre podrás elegir la empresa perfecta, pero sí puedes evitar que claramente ven la inteligencia artificial solo como una tijera. El paso 5 sería construir tus salvavidas y habilidades transferibles. Por último, algo que a Shaun le habría encantado hacer antes es tener un salvavidas preparado. Eso significa dos cosas: habilidades transferibles, comunicación, escrita y oral, pensamiento crítico, capacidad de aprender herramientas nuevas rápido y gestión de proyectos, entender números básicos de negocio, y esas habilidades valen en muchos sectores, no solo en tu puesto actual. Un plan B realista, o no dramático, sería qué sector cercano podría necesitar lo que ya sabes hacer. ¿O qué tipo de trabajo híbrido te permitiría vivir mientras te reubicas? ¿O qué formación concreta, no un máster carísimo, a veces un curso técnico te acercaría a un puesto más seguro o mejor pagado? En la descripción, por ejemplo, tenéis acceso a un ebook gratuito y a mi curso de inteligencia artificial por si le queréis echar un vistazo y por si es lo que estáis buscando. No se trata de vivir con miedo, sino se trata de intentar no depender de una sola carta. Evidentemente no es tan fácil como lo estoy planteando en este vídeo y va a requerir de un mayor trabajo por tu parte y un esfuerzo de adaptación a los cambios que están sucediendo en la sociedad. Pero la realidad es que no te queda otra. Es que si tienes la inteligencia artificial realmente presionando en tu sector, cuando antes te unas a ella, o cuanto antes cambies a un sector el cual no está siendo invadido, pues mejor para ti. Porque la realidad es que tal y como apuntan las cosas, parece que el futuro tarde o temprano va a llegar. Finalmente quiero hablar de tres futuros posibles. Y es que hay una frase de Geoffrey Hinton, uno de los padres de la inteligencia artificial, que me gusta mucho. Dice que pensar en el futuro de la inteligencia artificial es como conducir con niebla. Ves con cierta claridad los próximos metros, pero a 10 kilómetros no ves nada. Aún así, podemos imaginar tres escenarios y tú puedes decidir en cuál quieres estar. El escenario 1 sería la inteligencia artificial como excusa para recortar a lo bestia. Empresas que automatizan todo lo que pueden sin pensar en las personas,
trabajadores desorientados, enfadados, sociedades con desigualdad creciendo. Tienes un escenario 2, en donde la inteligencia artificial se usa como herramienta de productividad, en donde las empresas usan la inteligencia artificial para que la misma gente haga más cosas y mejor. Desaparecen trabajos muy repetitivos, pero se crean otros de coordinación, supervisión y diseño. O el escenario 3, que se usa la inteligencia artificial como motor de nuevos trabajos que aún ni existen. Pasa como con Internet, destruye cosas, pero crea industrias enteras nuevas. Si tú no puedes controlar qué escenario va a dominar, ni yo, ni siquiera los directivos más poderosos del mundo, pero sí puedes controlar quién eres tú, cuando ese escenario se haga realidad en tu sector. Puedes ser la persona que se enteró tarde, pero pensó, mi trabajo es especial y esto no va conmigo. O la persona que cuando esto se acelere, ya lleve años trabajando mano a mano con la inteligencia artificial y con personas y no compitiendo contra ella. Como conclusión, volvamos a la pregunta del principio. ¿Cómo saber si la inteligencia artificial está a punto de llevarse tu trabajo? ¿Y qué puedes hacer hoy para no quedarte fuera del juego? La respuesta ahora es mucho más concreta. Sabes si estás en riesgo cuando miras tus tareas, no tu título, y ves que más de la mitad ya las podría hacer una inteligencia artificial. Sabes qué hacer cuando aceptas esa realidad sin negarla, te conviertes en jefe de orquesta y de la inteligencia artificial en tu trabajo, mueves tu tiempo hacia tareas humanas, eliges empresas que complementan, no solo recortan, y construyes habilidades que te servirán incluso si cambias de sector. Shaun es una advertencia. Tú todavía puedes ser otra historia, así que para que este vídeo no se quede en qué miedo y ya está, te dejo un pequeño ebook gratuito en la descripción y un pequeño reto de acción rápida. Y es que en las próximas 24 horas haz una lista de 10 tareas y clasifíquelas en automatizables, mixtas o humanas. Identifica las tareas y aquellas tareas que sean más automatizables, empieza a trabajarlas para que ocupen el menor tiempo posible y tu trabajo sea más humano o mixto y no tan automatizable, ya que si todo tu trabajo es automatizable, evidentemente van a terminar por sustituirte. Finalmente, si conoces a alguien que dice mi trabajo es intocable o la inteligencia artificial nunca podrá hacer lo que yo hago, mándale este vídeo. Mejor que se enfade un poco ahora a que despierte dentro de unos años en una caravana como Shaun.